Buenas tardes con todos, bienvenidos. Estamos aquí con el doctor Efraín Butrón desde Colombia, quien se ha conectado con nosotros para hablar sobre cómo la neurociencia impacta en el trabajo y en enfermedades. Le doy el pase, doctor. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a compartir pantalla. Hola. Estoy compartiendo, Miriam. Sí, se visualiza muy bien. Bueno, estamos hoy nosotros darle un saludo a la Cámara de Comercio de Cajamarca y de Comercio y Producción de Cajamarca, sí, por tener la deferencia de presentar este webinar hoy. Nosotros estamos desde acá, desde Medellín, Colombia. Tuvimos ocasión de estar el 1 de octubre, el sábado pasado, en Cajamarca en forma presencial. Y hoy queremos dar como algo adicional para que ustedes vean cómo la neuroseguridad y el neuroliderazgo, que son disciplinas que están dentro de las neurociencias, impactan a la seguridad y salud en el trabajo, en la prevención de la accidentalidad y de las enfermedades laborales. Y no solamente cómo impactan, sino también cómo ayudan a las organizaciones a tener mejores personas y potenciar lo que nosotros queremos en las organizaciones, que es gestionar un cambio de cultura, conseguir metas y sobre todo en este nuevo orden mundial, potenciar personas, como es el lema de la Cámara de Comercio de Cajamarca, potenciar talento humano. Miriam, ¿todo está bien compartiendo pantalla? Sí, se escucha y se visualiza todo perfecto. Mi nombre es Efraín Butrón, soy médico especialista en medicina del trabajo, especialista en gerencia, coach neurocognitivo, certificado en neurolingüística, y somos apasionados, consultor, autor de varios libros de neuroseguridad, neuroliderazgo. Hemos estado en muchos países, acabamos de llegar de Perú, de Cajamarca, salimos para otros países, para México, y estamos en correría difundiendo las neurociencias para presentar estos, podríamos decir, todo nuestro doctrina, nuestros postulados, que hoy en día, a través de las investigaciones que hemos hecho con varios países, acabamos de terminar una investigación ahora post-COVID en seguridad vial, con España, con la Universidad de Valencia, la Universidad de Córdoba, y tener todo esto, que ya hoy en día, todos estos libros, todas estas investigaciones están reconocidas en España, en Colombia, ahora estuvimos en Perú, mostrando todo este modelo innovador, todo lo que las neurociencias nos están aportando, sobre todo en los últimos 5 años, porque si me hubieran contratado antes de 5 años, por allá en el año 2000, 2005, 2010, 2015, quizás no hubiera podido estar hablando con las evidencias neurocientíficas que hoy en día tenemos con la neurotecnología. Soy el director técnico en múltiples empresas de Neuro5 Brain Safety en Colombia, y estamos en 5 y Neuro5, que son 5 de nuestras empresas que tienen más de 30 años de experiencia, y Neuro5, la división de las neurociencias aplicadas a seguridad. En el día de hoy, aparte de tener este saludo hacia ustedes, aparte de la Cámara de Comercio y todos los que nos están aquí presentes, queremos que en el día de hoy presentar este temario. Primero, ¿qué es el autoliderazgo? ¿Qué es el neuroliderazgo moderno? ¿Qué es las neurociencias y cuáles son los procesos neurocognitivos aplicados al liderazgo? ¿Y cuáles son FES, que es función ejecutivas superiores? ¿Cómo se toma decisiones los líderes en este nuevo orden mundial? ¿Y cuál es la experiencia afectiva en el liderazgo? Y el punto 6, para terminar nuestro webinar de hoy, nuestra presentación, es cómo se concibe y qué es la cognición social y su aplicación al liderazgo. Para empezar esto, me gusta esta definición de Christopher Neck,
Él es uno de los gurús en autoliderazgo. Y Christopher nos trae la definición de lo que es el autoliderazgo, ¿cierto? Si nosotros miramos el autoliderazgo, se viene estudiando de hace más de 100 años, de 1920 por allá, pero fue quizás en la Segunda Guerra Mundial, la Primera, Segunda Guerra Mundial, donde ya la academia, después de tener esos héroes de batalla en campo, que fueron los generales que ganaron la guerra, llegó la Universidad de Chicago y otra universidad de Estados Unidos y empezaron a aplicar la parte académica, la parte científica, lo que es el liderazgo, estudiando los generales que ganaron la guerra, cómo, cuándo, por qué y sobre todo, por qué motivar a sus soldados y cómo ganaron la guerra. Entonces, Christopher nos trae, dentro de todo ese proceso de la academia, una definición de lo que es el autoliderazgo y en su evolución histórica, que llevamos más de 100 años estudiando académicamente el liderazgo, podemos decir que el autoliderazgo es un proceso, así lo describe Christopher, que es americano, a través del cual las personas se influencian a sí mismas. Fíjense que aquí hay un concepto ya de influencia. O sea, las personas se influencian a sí mismos para lograr una automotivación necesaria para desempeñarse y comportarse de manera deseada. Conclusión, Christopher lo que nos dice es, el líder viene de una palabra que es influenciar, ¿cierto? El líder es influenciar ¿a quién? A los liderados. Pero la palabra influenciar es, hay que pensar también en cómo inspiro, o sea, cómo esas personas se inspiran en ese líder. Entonces la palabra liderazgo viene de influenciar y también de inspirar. Pero quizás el detonante principal para ser líder en el autoliderazgo es que tengo que conocer mis propios procesos cognitivos. Estos procesos cognitivos tengo que conocerles ¿para qué? Para conseguir metas, ¿cierto? Que es lo que nosotros queramos. Dos, para generar un cambio de qué? De comportamiento, de cultura en las personas que conforman las organizaciones y dentro de esta cultura organizacional tenemos la cultura de seguridad y salud, porque queremos cero daño. En conclusión, queremos potenciar personas, aparte de metas, aparte de gestionar cultura de cambio, queremos potenciar personas, sobre todo en este nuevo orden mundial, en la etapa post-COVID. Entonces, Christopher nos habla de la automotivación que es necesaria para el desempeño y para el comportarse de manera que yo deseo. Entonces, nos habla de la parte de la automotivación. Pero la pregunta es, ¿qué es motivación? Lo veremos más adelante. Entonces, esta es una definición nuestra, nuestro modelo. Nosotros tenemos un modelo ya estructurado de Brain 6C que estamos implementando en las organizaciones en varios países ya de América Latina, que definimos qué es el neuroliderazgo. Entonces, el neuroliderazgo, para definir el liderazgo, traigo esta definición de seguridad, o sea, un complemento a la seguridad, donde digo que la seguridad, ¿qué es? Es una batalla de decisiones diarias, día a día, para prevenir errores humanos o errores del sistema. Conclusión, ese cerebro que usted ve a la derecha, de color azulito, rojito, verde, fucsia, color naranja, en ese cerebro está tomando todos los días decisiones. Pero hay unas decisiones que son automáticas. El 95% de nuestro cerebro está tomando decisiones automáticas. Solamente el 5% toma decisiones racionales conscientes y ahí es donde se ilumina el cerebro cuando tomamos decisiones conscientes. Quiere decir que ustedes hoy en día están conectados, los que están aquí presentes, más de 50 personas, 70, 80, 100, y ustedes tomaron una decisión de conectarse. Pero cuando esta mañana se levantaron en Perú, Colombia, otros países, a las 5 de la mañana, ustedes se levantaron en automático. Se levantaron de la cama, fueron al baño, cepillaron los dientes,
se afeitaron los que son hombres, las mujeres y hombres pasaron a la ducha, se pusieron una ducha, por lo menos en Cajamarca yo me bañaba con agua caliente porque allá hacía temperatura de 7, 8, 9 grados. Salíamos, nos secábamos con la toalla, nos vestíamos y nos íbamos para el trabajo. Cogíamos la moto, el carro, el metro, el bus, en Cajamarca, en Perú, pero eso lo estamos haciendo en forma automática, en forma no consciente. Eso es lo que llamamos el automático, que son decisiones automáticas, que lo estamos haciendo en un modo, en el 95% de los casos. La pregunta que es, entonces a nivel consciente, ¿cuántas decisiones tenemos? Entonces a nivel consciente solamente el 5% somos conscientes. ¿Okay? Entonces, ya definimos la seguridad y decimos, la seguridad no se define por la ausencia de accidente de trabajo. Y es nuestra definición en el modelo de Brain Safety que tenemos para las organizaciones. O sea, nosotros, después de haber hecho muchas investigaciones en más de 30 años en el Seguro Social colombiano, más en nuestras empresas privadas, más en las zonas francas acá en Colombia, y las diferentes empresas privadas que tenemos, y reunimos todo ese cúmulo de información, y quizás de las investigaciones más importantes fueron 1.520 accidentes mortales y graves que investigamos con los ingenieros. Recuerden que les dije, yo soy médico, pero yo me inicio interviniendo el riesgo en la fuente y en el medio, con los ingenieros. Y cuando llevábamos 10, 15 años, hicimos un pare porque no bajábamos las tasas de accidentalidad. Hacíamos guardas, colocamos a las máquinas las guardas de todo tipo. Guardas mecánicas, guardas a la sierra circular, guardas a la medil, guardas a la máquina decantadora, que es la que decanta la madera, etcétera, etcétera. Y diseñamos toda esa guarda con los ingenieros de diseño, los ingenieros mecatrónicos. Colocamos guardas tipo de corte láser, o sea, de radiaciones láser, para que la mano no entrara a la máquina y amputara la mano. Entonces hicimos esos controles en el origen, lo hicimos en el Seguro Social colombiano, con proyectos con las empresas y con las agremiaciones en Colombia, COPI, Fedemetal, estoy hablando de 1994, 96, año 2000. Y después, que ya controlamos la fuente, controlamos la guarda, le enseñamos al trabajador a hacer los procedimientos. Entonces teníamos muchos ingenieros que hacíamos los procedimientos. Pero ¿qué pasó? Que controlamos la fuente, controlamos el medio, entregamos el procedimiento, se lo enseñamos, pero la accidentalidad seguía. Nos dimos cuenta que la primera barrera, que era la fuente, la teníamos controlada. La segunda barrera, que eran los procedimientos, lo teníamos controlado. Pero quizás nos faltaba algo, que la tercera barrera era el comportamiento. Y empezamos a observar comportamiento. ¿Y qué encontramos? Los ingenieros cuando me decían, doctor Butrón, hemos hecho fuente, hemos hecho medio, pero no baja la accidentalidad, yo le preguntaba, ¿por qué no baja la accidentalidad? Y la accidentalidad no bajaba porque era un efecto de comportamiento y estaban las guardas. O era un efecto de que se le olvidaban la capacitación de los procedimientos. ¿Por qué? Eso es lo que entramos a investigar y es lo que vamos a ver en el desarrollo de hoy. Entonces la seguridad ya cambiamos el paradigma porque veníamos haciendo durante 10, 15, 20 años algo igual, teníamos que hacer algo diferente y es cuando migramos a las neurociencias. Entonces la seguridad la definimos en nuestro modelo, que es lo que aportamos como modelo innovador, es que no se define por la ausencia de accidente de trabajo, sino que la seguridad es la capacidad de las funciones cerebrales superiores. Capacidad. Entonces me preguntan, doctor, en Perú, Costa Rica, en Chile, en Bolivia, que hemos estado haciendo estas conferencias virtuales, en España, ¿qué son las capacidades de funciones cerebrales superiores? Entonces, para definir esas funciones, tenemos que definir qué es el neuroliderazgo, que también es una definición nuestra, la cual es la definición que yo más tengo desde el punto de vista del aporte de la neurociencia, donde digo que el neuroliderazgo
es el estudio del cerebro-mente y de los procesos neurocognitivos para tomar una decisión eficaz, que sea creativa. Pero esa decisión tiene que ser siempre, siempre con regulación, regular la emoción, que nosotros en neurociencias de la emoción le llamamos el arousal. Entonces, cuando tomamos esa decisión eficaz creativa con regulación emocional, la tenemos que tomar en un contexto, en el contexto en que nos movemos, para evitar errores en la consecución de las metas. Conclusión, un líder se diferencia de un jefe, en que el líder va por la meta. El jefe puede llegar o no puede llegar a la meta. O sea, el líder o el neurolíder se diferencia en el jefe en que potencia personas, en que soluciona problemas, en que gestiona un cambio. Y para gestionar ese cambio, tiene que haber un problema y ese problema una solución. Y solo cuando tenemos el problema, la solución, generamos cambio, porque generamos un beneficio. Entonces, el neuroliderazgo, que es ese estudio de cerebro-mente, si ustedes se dan al lado derecho, van a ver ese dibujo donde tenemos una estructura, la amígdala, ese es el sistema límbico. Conclusión, el cerebro tiene 3 cerebros, como nos lo dice el neurocientífico americano de Estados Unidos, el doctor Paul McLean, de una forma sencilla. Ustedes que no son médicos ni psicólogos, el cerebro lo llama cerebro triuno. Y el cerebro triuno son 3 cerebros. Para efecto nuestro, en nuestro modelo, no hablamos de 3 cerebros, hablamos de 3 sistemas. Porque el cerebro hay que concebirlo como un sistema, así como la seguridad y la salud la definimos como un sistema PHBA. En el caso del cerebro, son 3 sistemas. Primero, el sistema automático, que es el 95%, y ese es el cerebro reptiliano. Segundo, el cerebro emocional, que es esa parte donde está la amígdala, ¿cierto? Y tercero, el cerebro, o tercer cerebro, el cerebro que piensa. Entonces tenemos 2 partes importantes del cerebro. Uno que piensa, que es toda la corteza, y otro que siente, que es el cerebro límbico, la que siente. ¿Qué siente? Siente el cuerpo. ¿Y por qué siente? Porque hay neurotransmisores o neuropéptidos que están, estos neuropéptidos, viajando por todo el cuerpo y estamos sintiendo. ¿Okay? Conclusión, nosotros tenemos cómo nos comportamos. Entonces, nosotros percibimos, ahora mismo ustedes están percibiendo, visualmente, me están viendo, auditivamente, me están escuchando, piensan, ven, perciben sonido auditivo, visual, ojo. Si están tomando un tinto, un café, en este caso me estoy tomando un café colombiano, tenemos gusto, estoy tocando el computador para pasar la diapositiva, tenemos tacto, entonces percibimos, pero cuando nosotros percibimos generamos unos pensamientos y después unas emociones. Esas emociones, de acuerdo a cómo nos sentimos, de acuerdo a cómo nos sentimos, así nos comportamos. Entonces el comportamiento es el iceberg del Titanic, de lo que está por fuera. Es el comportamiento, es lo que llama la psicología del comportamiento. Y ese comportamiento te lleva a un desempeño, que el desempeño puede ser positivo y quiere decir que el desempeño es con rendimiento. O un desempeño negativo quiere decir que el desempeño cometió un error. Y un error es una desviación del estándar. Conclusión. Tenemos entonces que el modelo del comportamiento es un iceberg donde por fuera del iceberg está el comportamiento, el desempeño de lo que observo, y esa es la psicología del comportamiento y esa es la seguridad basada en comportamiento. Nuestra propuesta es ver lo que está debajo del comportamiento. Miriam, ¿me estás observando la pantalla? Sí, doctor, sí se observa. Ok. Miren ustedes lo que está debajo del comportamiento. ¿Qué tenemos? Pensamiento y emociones. Entonces, eso es lo que es la neurociencia. Yo que soy médico, yo no puedo ver comportamiento porque estoy observando. Yo necesito ver y tomar el registro funcional de cómo está funcionando, y para eso es que viene el mapeo cerebral. ¿Y qué es el mapeo?
es el registro eléctrico de todo el cerebro para ver cómo estoy pensando y cómo está mi emoción arousal. Conclusión, el reto, el avance y la tendencia es trabajar en el mapeo cerebral. Quiere decir que yo hoy mismo a las más de 50 personas que están conectadas les puedo colocar los electrodos y yo puedo ver su forma de atención, su forma de emoción y todo su proceso o carga cognitiva que están desarrollando en cada uno de ustedes si lo someto a pruebas neurocognitivas. Conclusión, el reto que tenemos es que ya las neurociencias en Estados Unidos, en Europa, en los proyectos de cerebro humano que estamos desarrollando desde el gobierno Bush, el gobierno Obama, con el doctor, varios neurocientíficos que están en este proyecto en la Universidad de Nueva York, y en las diferentes universidades de Harvard, de California, de Estados Unidos y de Europa, podemos mapear el cerebro. Entonces, al mapear el cerebro, ya podemos mirar eléctricamente a través de un software cómo es la carga cognitiva y podemos saber cómo están ustedes pensando ahora mismo y si los tengo o no los tengo motivados ahora mismo y cómo está el registro eléctrico. Entonces, conclusión, la fórmula del cerebro productivo quiere decir que solamente es productivo si tengo pensamientos positivos, más emociones positivas, más vector comportamiento positivos, voy a obtener un resultado o un producto de esa sumatoria. Es el caso de un rendimiento positivo. Conclusión, tenemos aquí los 4 sistemas del cerebro-mente, que nuestro modelo es lo que tenemos más importante, que son estas estructuras. Ustedes ven, y ya les dije, cerebro reptiliano es ese rabito que está ahí, rectecito abajo de lo que ustedes ven, y ese es el cerebro reptiliano, es el cerebro automático, es el cerebro de la supervivencia, lo que decía Marlene. O sea, el cerebro que hace el cerebro para supervivir, come y duerme, come y duerme. Es un cerebro cocodrilo, que hace el cocodrilo, come y duerme, y busca la hembra y copula y tiene los cocodrilos para la perpetuidad de esa especie y para la supervivencia. Ese es el reptiliano. Pero después del reptiliano, en la evolución, entra esta estructura que está ahí, que es el límbico, y es lo que está rojito, que parece una cerecita, es una nuez pequeñita, y esa es la amígdala, y al lado de la amígdala está el hipocampo. Y en el límbico también está el núcleo acúmbico. Entonces son las 3 estructuras más importantes del cerebro límbico, que es la que nos genera accidentalidad cuando nosotros esas estructuras no las sabemos regular, no las sabemos gestionar. Entonces, ¿qué es la amígdala? La amígdala es la fábrica de las emociones. La amígdala es la fábrica de las emociones. Entonces, las emociones, por ejemplo, no hay emoción buena o mala. Hay emociones con valencia positiva y con valencia negativa. Pero de que sean buenas o malas, necesitamos unas emociones para poder supervivir. Entonces, a veces nosotros decimos emociones negativas hacia la izquierda en el eje de la X sería miedo, ira, tristeza. Emociones positivas hacia la derecha, en la valencia del eje de la X, tenemos la alegría, el entusiasmo, ¿cierto? El interés. Son emociones, estar alegres, emoción positiva. ¿Quién fabrica esas emociones? La amígdala. Cuando la amígdala se activa, hay miedo. Cuando la amígdala se desactiva, se baja, pues aparece la alegría. Conclusión, el cerebro que ustedes ven ahí es un circuito eléctrico de ondas eléctricas entre neuronas que se despolarizan. Y al lado encontramos, entonces, la amígdala fabrica las emociones y al lado está el hipocampo. ¿Qué hace el hipocampo? Guarda la información, guarda los recuerdos. ¿Por cuánto tiempo? A largo plazo. ¿De qué depende de que yo guarde todo lo que yo esté en contacto diario? Aprenderme una tarea, aprenderme un examen, depende de la emoción que le meta. Entre más emoción positiva, entre más motivación positiva le meta a la tarea, más recuerdo voy a guardar en esa memoria del hipocampo. Y el hipocampo lo que guarda la memoria a largo plazo. Si yo le pregunto a ustedes cómo era el vestido de ustedes, cómo era el vestido que tenían, el color del vestido cuando recibieron el grado de bachillerato,
todos ustedes me van a decir que el vestido mío era de tal color. Y eso pasó hace 10, 15, 20, 30 años, por lo menos en el caso mío, me gradué hace muchos años, más de 30 años, de bachiller, no de médico, de bachiller, para entrar a la universidad. Entonces, yo sé ahora mismo en mi memoria qué color de vestido me gradué. Hace más de 30 años está guardado en mi memoria. ¿Pero por qué lo guardé en el hipocampo? Porque lo hice con emoción. Conclusión, una de las génesis de la accidentalidad es que hay que entrenar, hay que decir los procedimientos con emoción. Y ahí es donde entra la realidad virtual, y por eso nuestro modelo que está ahí arriba, que dice Brain 6, son 5 módulos, y uno de los módulos, el módulo 4, es memoria con emoción. Y eso es realidad virtual, lo que hoy en día vamos camino al metaverso. Conclusión, en el cerebro límbico hay dos estructuras que generan muchos accidentes, que son la amígdala que fabrica emociones y el hipocampo que guarda los recuerdos, guarda la memoria. Pero, ¿qué hace el núcleo accumbens? El núcleo accumbens se deposita el neurotransmisor, quizá para mí más importante, que está ocasionando la accidentalidad cuando hay bajo ¿qué? Un neurotransmisor que se llama dopamina. Entonces, ¿qué es la dopamina? Es la hormona del placer, de la recompensa. Entonces, el cerebro funciona de la siguiente manera. La decisión que vamos a tomar, siempre el cerebro, para tomar decisiones conscientes, va a tener que tener neurotransmisores. Y esos neurotransmisores son los que te llevan a la acción, a moverte para buscar la meta. Entonces, ¿qué es la dopamina? Es el circuito de recompensa. Entonces, el núcleo accumbens es donde se encuentra el circuito de la recompensa. Pero me decían los presidentes y los gerentes de las grandes compañías, Efraín, ¿pero qué es el circuito de recompensa? El cerebro tiene un circuito de recompensa. Hace caso un eje, el eje positivo es la recompensa hacia el placer. Y el eje negativo es la recompensa, o sea, en el circuito es la amenaza, el dolor. El cerebro, para tomar una decisión, siempre se debe acercar ese núcleo accumbens, ese circuito, ese sistema de recompensa, para tomar decisiones placenteras. El cerebro no gusta tomar decisiones que vayan hacia la amenaza. Y así funciona el cerebro. Así funciona para comprar, para tomar decisiones. Ahorita más tarde vemos cómo se toman decisiones en automático y cómo se toman decisiones conscientes. Conclusión, el cerebro límbico son estas tres estructuras, amígdala, hipocampo y núcleo accumbens. Ahí está el centro de las emociones y en el núcleo accumbens es donde está la dopamina, y la dopamina es la que motivación, es la que da la motivación. ¿Y qué es motivación? El motivo que tú tienes para la acción. Quiere decir que la dopamina se produce en el tegmental ventral, en el ATV, en un núcleo, de una célula que se llama dopaminérgica y la mandan al núcleo accumbens, y en el núcleo accumbens es el recipiente donde la guarda. O sea, el reservorio está en el núcleo accumbens. ¿Y qué hace el núcleo accumbens? Ese líder, cuando yo lo entreno, le mando dopamina, ¿a dónde? A lo azulito, que es la corteza prefrontal. ¿Y qué es todo eso? Eso es lo que es el cerebro racional. El cerebro racional es el que piensa. Entonces, el que piensa es toda la corteza. Y el que siente es todo el límbico, que manda los neurotransmisores, porque falta otra estructura en la mente del hipocampo que se llama el hipotálamo. Junto con la hipófisis, el que regula todos esos neurotransmisores que nos manda el cuerpo para sentir. Conclusión. En la parte de la corteza prefrontal, que es la que piensa, lo más importante de la corteza es la partecita azul, que está marcada con rojo, que se llama CPF, es la corteza prefrontal. O sea, ese es el CEO del cerebro, ese es el gerente del cerebro. ¿Quién es el que toma las decisiones conscientes? La corteza prefrontal. Entonces, ¿cuáles son los 4 sistemas desde el punto de vista de la génesis y la accidentalidad que hemos investigado durante más de 30 años? La problemática está en la amígdala, en el hipocampo, en el núcleo accumbens y en la corteza prefrontal. Ya viendo este enfoque neurobiologicista que le estamos haciendo al accidente de trabajo y la enfermedad laboral, pasamos ahora sí, ¿cuáles son los procesos neurocognitivos que tiene que tener un líder? ¿Cierto? Entonces, en ese orden de ideas, el punto 3, que es del tema de los procesos neurocognitivos, es que nosotros
Uno de los procesos cognitivos es tomar decisiones. Otro, flexibilidad cognitiva. Son procesos cognitivos, o sea, tener tu flexibilidad cognitiva. Otro, gestionar emociones y cómo aparecen las emociones. Otro, las neuronas de espejo. Otro, teoría de la mente y otro, empatía. Estos que están aquí son procesos neurocognitivos de liderazgo. Si usted se ve en la figura, ahí está lo que le decía hace 3 minutos, el área mental ventral libera la dopamina, que es la hormona del placer, el neurotransmisor del placer, y lo manda al núcleo accumbens, y ahí es donde está el centro de la motivación. Al tener dopamina, significa que si yo quiero la meta del 0 daño a mis trabajadores en línea eléctrica, si estoy en el sector eléctrico, ya sea termoeléctrica, distribución de energía eléctrica, hidroeléctrica, generación, transmisión, o estoy en una mina de oro, de cobre, de plata en Cajamarca, o en la región del Cusco, en las diferentes regiones de las minas de Perú o de Colombia. Cuando nosotros tenemos esas minas, sector minero, sector energético, sector manufactura, sector transporte, a propósito, y no es ninguna empresa del sector transporte, que quieren ver cómo ellos tienen más de 800 buses que viajan por todas las regiones de Colombia, hacen más de 500 despachos diarios de todas las diferentes regiones. Hola, ¿me escuchan? Miriam. Sí, sí se escucha. Por favor, que apaguen las personas que están, que apaguen su micrófono, que estoy escuchando un ruido de alguien que tiene el micrófono prendido. Entonces, les decía que esa empresa del sector transporte quiere entrar a cómo es un conductor en las carreteras colombianas. Y efectivamente hicimos un estudio de los procesos cognitivos de los conductores en España, porque tuve ocasión de estar en España el 1 de marzo del año 2020. Yo me vine para Colombia, me cogió la pandemia, el COVID me coge allá, porque nos hicieron un reconocimiento de todos estos trabajos, de nuestro libro, de nuestro postulado, de toda esta doctrina que estamos presentando nosotros en neurociencia aplicada a la seguridad y cómo impacta la accidentalidad y cómo impacta la cultura y cómo impacta la enfermedad. Y nos cogió el COVID. Y hicimos un estudio en España porque ya se dispararon la accidentalidad mortal o fatal en las carreteras de España. Es un estudio muy bonito, es el único que se ha hecho a nivel mundial, y lo hicimos comparativo. ¿Qué pasó con los conductores en plena pandemia en España? ¿Por qué de 100 muertos pasaron a 180 en los meses de abril y mayo del 2020? ¿Y por qué? ¿Y qué pasó en Colombia? Encontramos situaciones interesantes desde el punto de vista cognitivo, que esos procesos neurocognitivos, como ustedes ven ahí, en toma de decisiones, en flexibilidad, en emociones, en neuronas de espejo, hizo que la gente falleciera en las carreteras de España. Y eso es lo que vamos a ver qué pasó en esos conductores. Entonces, vamos a ver cada uno de los 6 puntos. Y nosotros tenemos en esta parte azulita, que ustedes ven ahí, es lo que llaman la corteza prefrontal. Y en la corteza prefrontal tenemos 3 áreas. No es necesidad que se aprendan esos números, no. Aprendan a hacer 3 áreas. Entonces, el cerebro, la corteza prefrontal, se llama prefrontal. Pre es antes de la frente, quiere decir aquí donde me estoy tocando, es el frontal. Y el frontal es lo más frente de toda la corteza. Y en esta prefrontal es donde tomamos decisiones conscientes. Conclusión, esta prefrontal tiene 3 estructuras. Una que es dorsolateral. Dorsolateral quiere decir a los lados. A los lados, y es dorsal un poquito hacia atrás, lateral, dorsolateral. ¿Qué hace esa? Es la que toma decisiones conscientes. La dorsolateral. Listo. Tenemos otra que es la orbitofrontal. Esto es visto ya el cerebro de abajo. Quiere decir, órbito, la órbita, tenemos órbita del ojo derecho, órbita del ojo izquierdo, hacia arriba, en esa base, esa se llama, ahí lo ven el punto 10, 11, 13 y 12, 10, 11, 12, 13, se llaman áreas. No es necesario que se la aprendan, ustedes no son médicos, sino que necesitan conocer la función. Esa es la parte donde está la atención. Esa es la parte donde te da la alternativa. O sea, el órbito frontal es una zona más emocional que racional. Mientras que acá, esta zona que está acá, es de más de razonamiento. Quiere decir, ella es la que toma las decisiones, y ella es la que guarda la memoria a corto plazo. ¿Qué es la memoria a corto plazo? Si le pregunto a ustedes que recuerdan en los últimos 10 minutos, hasta los 10 minutos, 15 minutos, es la memoria a corto plazo.
Y ahí, en el dorso lateral, es donde van guardando la información de la memoria a corto plazo, que es parte importante de la génesis de la accidentalidad. ¿Ok? Entonces, en ese dorso lateral se guarda la memoria a corto plazo. El órbito frontal es donde llega toda la información. Llega la dopamina y el órbito frontal le da 3 alternativas, 4, 5, para que escoja una a nivel consciente, y a quién se la da la dorso lateral para que ella tome la decisión. Entonces la pregunta es, ¿qué hace el órbito frontal? El órbito frontal es más emocional, entra toda la información, los estímulos, y él le dice, tienes 3 opciones, ¿cuál decides? Dorso lateral. Y el dorso lateral, cuando estoy a nivel consciente, ¿y qué nivel consciente? Cuando tengo atención. Pero ¿quién registra la atención? El órbito frontal. ¿Por qué hablo del sistema atencional? Porque nuestras investigaciones de los 1.520 accidentes mortales y graves que investigamos en muchas empresas nuestras, en el Seguro Social Colombiano, en las diferentes zonas francas en Colombia, investigado con los ingenieros, 1.520 accidentes mortales, el 60 y 65% era un problema de cerebro-mente. Y dentro de ese problema, el proceso neurocognitivo que más gestionaba accidentes era la distracción, los sistemas atencionales. Entonces, el órbito frontal es donde está la parte del comportamiento de la persona, cómo se comporta socialmente, y ese comportamiento va a ser con conciencia. Conclusión, el órbito frontal es donde están los sistemas atencionales para generar la conciencia que tú necesitas para tomar una decisión con el dorso lateral. Pero entonces la pregunta, ¿y qué hace el medial? Entonces tenemos órbito frontal, donde entra todos los estímulos para decirle, te voy a dar 3 decisiones para que el dorso lateral a nivel consciente tome la decisión. Entonces, ¿qué es la toma de decisiones? El 95% es en automático, la estamos tomando en automático, no pasan por todo este proceso. Y el 5, tomamos decisiones racionales. ¿Ok? Cuando trabajamos en altura y tenemos alguna situación de contexto que se nos sale de las manos, ejemplo, hay un temblor y estamos en altura, tenemos que ver cómo hacemos y cómo nos adaptamos a ese contexto del temblor estando en altura. O hay muchos vientos, ahora a propósito que está de moda en nuestras costas, acá en Colombia, Venezuela, pasó ayer el huracán Julia, pasó por La Guajira, por San Andrés y nos hizo estragos el huracán Julia. El cerebro estuvo consciente esperando el Julia. ¿Sí? Estuvo consciente esperando el Julia. ¿Para qué? Para tomar decisiones y se sobrevivieron. Mientras que en Venezuela hubo 22 muertos. La pregunta que hago es, ¿por qué en Venezuela hubo 22 muertos y por qué en Colombia de pronto no hubo muertos ni en Guajira ni en San Andrés donde pasó el huracán Julia? ¿Sería que estábamos más preparados en San Andrés, la isla nuestra, en el archipiélago de San Andrés, en el mar Atlántico? Estábamos más preparados en La Guajira, donde pasaron bastantes tormentas y pasó el huracán Julia. ¿Y qué pasó en Venezuela y por qué hubo 22 muertos? Esas son las preguntas que nos dejan en la investigación del Centro de Atención de Desastres de los respectivos países. No tenemos la respuesta, ahora hay que investigar. Entonces, lo que les quiero decir es que el medial es el centro del error. Y el medial es el que dice, ¿me equivoqué o no me equivoqué? Y es lo que llamamos donde están los procesos neurocognitivos de la metacognición. ¿Qué es la metacognición? ¿Cómo estoy pensando lo que voy a pensar? Entonces la metacognición es el que está mirando antes de tomar la decisión. Ya el cerebro sabe qué decisión va a tomar. Una decisión dura 0,5 segundos. Pero los primeros 3 segundos, los primeros 3, ya el cerebro sabe qué decisión va a tomar y la decisión final la toma los últimos 2 segundos. 0,2 segundos. 0,2. Entonces, conclusión, en 0,5 tomamos la decisión consciente. Entonces, conclusión, el medial es el centro del error, es el centro, la motivación en esta parte medial. Conclusión, ahí tenemos los 3. Entonces, la pregunta que nos hace, ¿cuál es la experiencia afectiva que tiene el cerebro? El cerebro, dentro de ese contexto, tiene experiencia afectiva. La experiencia afectiva son las emociones. Y para tener experiencia afectiva tenemos que tener emociones, damos un significado, interpretamos, entregamos un significado,
vemos la realidad, vemos el presente, tenemos esa experiencia afectiva y vemos las emociones, cómo se dimensionan en la teoría bidimensional. Entonces, conclusión, que el cerebro está cableado para sobrevivir, supervivir, como lo establecía Darwin en la evolución de la especie. El cerebro está cableado para supervivir. El cerebro, si me voy a caer, yo estoy en el quinto piso, él trata de colocar las manos en forma automática para las manos, tener el plano de sustentación y no me golpee la cabeza, porque no voy a sobrevivir. Entonces el cerebro está cambiado para sobrevivir y trata de colocar las manos si me caigo en un piso 20. ¿Sí? Y si caigo en el piso 19 me salvé, pero caigo con las manos porque el cerebro lo que hace enseguida es sacar las manos y decir sobrevive las manos. Entonces son decisiones automáticas de sobrevivir. Entonces el cerebro está cableado para sobrevivir y para entregar significado. Significado es que es la realidad. O sea, ahora mismo están viendo el doctor Pío que estaba en Medellín, a miles y miles de kilómetros de Cajamarca, de Lima, de Ecuador, de Colombia, de Bogotá, donde me estén viendo, las más de 60, 70 personas, 80 personas que están aquí, 100 personas que nos están viendo. Entonces, lo que le quiero decir es que el cerebro está cableado para sobrevivir y para entregar significado. Entregar significado, o dar significado de qué? Para dar la realidad del presente, del aquí y el ahora. Y eso lo hacemos con experiencia afectiva todos los días. Conclusión. Esto es lo que nosotros consideramos cuando nos dicen, pero ¿hacia dónde va? ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es la tendencia? Nuestras empresas en el futuro, en este nuevo orden mundial que antes era volátil, incierto, complejo y ambiguo, ya no es volátil, incierto, ya estamos en un mundo válido, en un mundo frágil de cristal. El COVID nos golpeó duro a las empresas. Hubo muchas empresas en Colombia, en Perú, que quebraron, financieramente hablando. Hubo muchos muertos. En Colombia hubo más de 140.000 muertos. ¿Sí? En el caso mío, perdí 14 amigos míos médicos muertos. Mi mejor amigo murió. Mi consuegro, mi hija se casa ahora en noviembre, murió. El papá del novio de mi hija, que se casa ahora, y lo mató el COVID. Hay un nuevo orden mundial. El COVID nos dejó muchas enseñanzas, sobre todo en la parte de seguridad, que necesitamos. Protector respiratorio, distancia y lavado de manos. Eso que era para prevenir la infección, que cuando no teníamos vacuna en el 2020, estuvimos a puerta de más de 6 millones de muertos a nivel mundial. Más de 6, 7, 10. ¿Cuántos muertos? ¿Cuántos casos? Miles y miles y millones de casos. En Colombia le dije más de 140.000 muertos. En Perú, por ahí, más o menos, 100.000, más de 100.000 muertos. Entonces, pero nos dejó lecciones aprendidas. Entonces, nuestras empresas en el futuro, en este orden, necesitan trabajadores que sean, ¿qué? Empáticos y creativos. Es decir, adaptados al cambio. A este cambio que nos dio el COVID. Y que las empresas que sobrevivieron fueron las que se adaptaron al cambio. Empresas que eran de confecciones no podían confeccionar. Empresas que eran del sector hotelero y no podían alojar turistas, pues estaba prohibido viajar. Nos encerraron. Entonces las empresas se tuvieron que adaptar de acuerdo a lo que necesitaba la sociedad. Entonces las empresas que hacían confecciones empezaron a confeccionar delantales para hospitales, tapabocas, con telas textiles, telas biodegradables que eran de uso biológico. ¿Sí? Entonces, en ese orden ya se adaptaron, son las empresas que se adaptaron al cambio, bueno, las que sobrevivieron. Los hoteles, los restaurantes, empezaron a hacer otras actividades. Recuerden que el turismo, hoteles, restaurantes, todo lo que es servicio, los colegios cerraron. Los docentes empezaron a generar clases virtuales como estamos haciendo ahora. Pues este nuevo orden mundial la que nos tiene aquí ahora haciendo todo este proceso. Entonces nos adaptamos al cambio, a ese contexto. Entonces necesitamos trabajadores empáticos y creativos adaptados a este cambio y a ese contexto físico, sociocultural en el que existen en distintas situaciones en que el contexto genera. Esto anterior genera un neurolíder con el cerebro en mente. Conclusión, necesitamos, ¿hacia dónde vamos? Necesitamos seguridad basada en personas y necesitamos que nuestros trabajadores sean empáticos y creativos. Y la creatividad sale de la idea. Y la idea es un proceso que sale del cerebro. Y la idea sale para solucionar problemas. Problemas de seguridad, problemas de salud. Hay que solucionarlo. ¿Quién lo crea? El líder con su equipo y su liderado, que son los que están expuestos al riesgo en las industrias mineras de Cajamarca, en la industria del sector petroquímico, en la industria del sector manufacturero, del sector servicio, de construcción, de transporte, etcétera, o la parte administrativa, o micro, pequeñas, medianas empresas, Cajamarca, Perú, Colombia, otros países que estén presentes. Entonces,
entonces, en este orden de ideas, son los trabajadores que necesitamos, trabajadores empáticos. Pero entonces, ¿qué es la empatía? Empatía no es ponerte los zapatos del otro. Vamos a definir qué es empatía. Pero antes de definir empatía, una emoción tiene dos dimensiones. Una dimensión en X y una dimensión en Y. Ese es el modelo bidimensional que más se ajusta a que es una emoción. La emoción es una forma de sentir. Nosotros estamos alegres, sentimos, porque nuestros transmisores sentimos el cuerpo. Cuando nosotros estamos tristes, sentimos el cuerpo siente que está triste. ¿Por qué? Porque son una serie de neurotransmisores, neuropéptidos que viajan y hacen que sintamos en la piel, en la parte del sistema simpático, se genera una serie de activadores y el parasimpático inhibe. Y entonces, en conclusión, la teoría bidimensional es que las emociones son sentimientos que tenemos nosotros. Cuando son conscientes de esas emociones, decimos sentimos, estamos enamorados, somos conscientes. Conclusión, la emoción tiene dos dimensiones. Una es X, que es valencia o valor, que le damos a la emoción, entonces los valores son positivos, emociones agradables, feliz, emociones negativas, emociones que son desagradables o negativas. Vuelvo y repito, no hay emociones buenas o malas. Hay emociones negativas, emociones positivas. Emociones negativas, se lo dije, el miedo, la tristeza, la ira. Son 6 emociones básicas, que es lo que descubre todos estos estudiosos neurocientíficos. Paula Ekman se va a la tribu de Papúa, en la isla, por allá en Nueva Zelanda, y estudia una cultura indígena que nunca había tenido contacto con la etapa moderna, con la modernidad, estaban en la selva. Y empieza a estudiar y se da cuenta que esas tribus tenían unas emociones, 6, que eran innatas, eran de nacimiento y que se extrapolaban a los occidentales. Entonces las emociones eran de valor positivo, felicidad, de valor negativo, miedo, ira, tristeza, y de valor neutro en la mitad, en toda la mitad y en el punto X y Y, que son en las cuidas sorpresas. Entonces tenemos 6 emociones básicas: positiva, alegría; negativa, miedo, ira, tristeza; y neutra, ni positiva ni negativa, en las cuidas sorpresas. Y las otras emociones son culturales. Son culturales. Ejemplo, la vergüenza. Ejemplo, la envidia. Ejemplo, el entusiasmo. O sea, son estar sereno, estar relajado, estar triste, deprimido, estar nervioso, estar tenso. Entonces ellas son emociones culturales que se van dando y de ahí se desprenden más de 80, 100 emociones de acuerdo a los diferentes estudiosos de las emociones, a la docencia de las emociones. ¿Cierto? Entonces lo importante es que tienen un eje X y un eje Y. El eje Y está activado y el eje hacia arriba se activa el arousal. Ese es lo que llamamos el arousal. Entonces uno es valencia y otro es arousal. El arousal se activa hacia arriba o se desactiva hacia abajo. Conclusión, esto es lo que tenemos, que son dos. Un arousal que si se activa, ahora mismo estamos en beta, los niños están en alfa, los niños están en 7 a 14 ciclos por segundo. Quiere decir que los disparos eléctricos de las neuronas son 7 a 14 ciclos por segundo. Y estamos en alfa los niños. Los adultos, cuando pasamos ya 14 años, esa parte de adolescente, pasamos a más de 14 ciclos. Hasta 21 estamos en beta. Ahora mismo nosotros que estamos adultos, estamos en beta. Si hay un niño de menos de 14, 13 años, está en alfa. Y por eso los niños preguntan, porque son las mejores ondas. Y cuando estamos en gamma, cuando se sube el umbral de más de 30 ciclos por segundo y cuando estamos estresados. Entonces, por eso la activación está activado, está tenso, está estresado hacia arriba. Y está aburrido, está calmado hacia abajo y te duermes. Ese es el sistema simpático de activación y es lo que llamamos el arousal. Conclusión, en este orden de ideas tenemos dos valencias, X, placer o displacer, y un arousal hacia arriba o hacia abajo. Como último punto, y para terminar, pasamos al punto 6 de la cognición social. ¿La cognición social qué es? Nosotros tenemos neuronas espejo, tenemos una teoría de la mente y tenemos una empatía. Pero ¿qué es la teoría de la mente? La teoría de la mente es la capacidad de los líderes de inferir los pensamientos, las emociones de su liderado. O sea, el líder debe aprender a desarrollar su teoría de la mente. ¿Y qué es la teoría? Capacidad de inferir el pensamiento del liderado. Si yo estoy trabajando en altura, en la empresa en Cajamarca, en la minería, en construcción, yo puedo inferir qué está pensando mi liderado, cómo está su emoción,
y explicar y predecir la conducta de los otros y eventualmente responder o no. ¿Quién descubre estas neuronas? Son las neuronas espejo, y la descubre este joven que está aquí, ya no tan joven, y es Giacomo Rizzolatti de la Universidad de Parma a las 3 de la mañana. Sorprende cuando un niñito, donde él estaba haciendo un chimpancé bebé, estaba haciendo los estudios de cómo se comportaban los chimpancés en los grupos de manada que estaban ellos. Y a las 3 de la mañana él está aburrido porque no había sacado la hipótesis, saca la lengua al chimpancé y él le saca la lengua. Y pensó que el chimpancé se estaba burlando de él y volvió a sacar la lengua y él le saca la lengua. Y ahí, en ese proceso, empieza a estudiar por qué el chimpancé, si él sacaba la lengua, la sacaba, y empezaron a descubrirse las neuronas espejo. Se descubrieron, y las neuronas espejo, que son aquellas neuronas que tenemos en una parte del cerebro, en la zona frontal, y son neuronas que se activan. Por ejemplo, cuando yo estoy bostezando, si yo estoy haciendo y bostezo, a ustedes les da gana de bostezar, porque en ese momento mis neuronas espejo se activan con la acción de ejecutar el bostezo y sus neuronas espejo imitan lo que están viendo y se activan las neuronas espejo y por eso ustedes bostezan. Entonces, las neuronas espejo, ¿cuáles son las funciones que tenemos hasta ahora en nuestras definiciones ya como Rizzolatti, que saca esa teoría y que está validada? Son neuronas que se activan cuando se ejecuta una acción y cuando se observa ejecutar esa acción o se tiene una representación de la mente. Y es donde está en las neuronas espejo la génesis y la teoría de la mente. Es decir, las neuronas espejo, si empezamos a entrenarlas, podemos deducir lo que los demás piensan, sienten o hacen. Es posible a su activación de neuronas ya que están especializadas, ya son neuronas especializadas en comprender no solo la conducta de los demás, sino también cómo se sienten. Son capaces de reflejar aspectos emocionales por su conexión. Entonces, mucho cuidado, que las neuronas espejo es donde está la empatía. Entonces, ¿qué es empatía? Empatía no es ponerte en los zapatos de otros, no. Empatía es un proceso neurocognitivo por el cual comprendemos, es un proceso neurocognitivo por el cual comprendemos intelectualmente y experimentamos el estado emocional de otra persona, sabiendo que no es nuestro y que el factor determinante es la otra persona, estableciendo luego procesos de control emocional y simpatía. Conclusión, la empatía tiene más de 6 definiciones. Entonces, empatía no es ponerte en los zapatos de otro. Entonces, la empatía, si yo veo a una persona y veo que le están pegando a una muchacha en Cajamarca, en el parque de Cajamarca, sí, ese parque que tiene mucha cultura inca, donde estaba el Salón del Rescate, tuve ocasión de conocerlo el 1 de marzo, el 2 de marzo, el domingo, y vi cuando Atahualpa estaba en el salón. Entonces, si yo veo que le están pegando a una persona ahí en la Plaza de Armas, en Cajamarca, enseguida yo me emociono, o sea, porque le están pegando a una persona, que es cajamarquina, y yo soy colombiano. Entonces, yo siento una empatía afectiva y siento como un dolor que como a ella le están pegando como si me pegaran a mí, porque hay 2 vías que se unen, que no viene al caso mirar cuáles son esas vías, pero hay una empatía afectiva. Y si esa persona se pone a llorar, yo trato de hacerme preocupación empática y tratar de ayudarlo. Entonces, la empatía afectiva es cuando yo veo a la persona llorando y yo me pongo a llorar. Esa es empatía afectiva. Pero cuando yo trato de ayudar a esa persona y no me pongo a ayudar, a llorar con ella, esa empatía es cognitiva. Conclusión, hay empatía cognitiva que es conocer cómo está pensando esta persona. Esa es empatía cognitiva. Y hay empatía afectiva es sentir lo que ya está sintiendo esa persona, sentir el dolor. Y me salen las lágrimas igual. Hay empatía afectiva. Y hay preocupación empática cuando yo me preocupo para ayudar a esa persona. Y hay contagio emocional cuando yo me voy en contagio. Y hay simpatía cuando yo simpatizo con esa persona. Cuando paso en una fiesta y yo, esa persona tiene química conmigo. Hay simpatía. O sea, las activaciones, las neuronas, si yo tomo una resonancia magnética, un mapeo, lo que yo estoy emocionalmente empatizando es igual a la zona que emocionalmente le está empatizando. Quiere decir que si tomo una resonancia magnética, las neuronas que se activan en el límbico son parecidas a las que y ahí decimos, hablamos simpatía. Entonces, conclusión, hay 9 clasificaciones de empatía. Entonces, ¿qué necesitamos los líderes del siglo XXI? Empatía, pero de tipo cognitiva, más no afectiva. Porque ponernos a llorar con el liderado no nos deja tomar decisiones. Conclusión, los trabajadores del siglo XXI tienen que ser empáticos y creativos. ¿Y qué es la creatividad? Dar ideas
a solucionar problemas. Conclusión para terminar, nos quedan 6 minutos, es que la cuarta barrera que nosotros proponemos en nuestro modelo Brain Safety es transformar cultura, pero para tú transformar una cultura tiene que tener una madurez cultural con un liderazgo. ¿Qué es el líder? El agente de cambio. De esa madurez cultural con el cerebro en mente. Entonces, conclusión, así como le dije, el cerebro tiene un cerebro reptiliano, ese es un cerebro que es reactivo. ¿Reactivo a qué? A que yo tengo que protegerme si estoy en altura. Y tengo que colocar las manos si me caigo. Es un cerebro de supervivencia, pero después tengo un cerebro emocional que es cuando yo dependo del supervisor que me esté dando órdenes y que me esté cuidando. Esa es una cultura dependiente, pero es emocional. Y después, cuando yo tomo conciencia, en el cerebro reptil soy inconsciente y no tengo competencia. Entonces es un nivel de inconsciencia de la neurona del cerebro y es incompetente. Y en el cerebro límbico ya yo tengo un cerebro que soy consciente, pero todavía soy incompetente. Y en el córtex ya soy consciente y soy competente. O sea, tengo un nivel de conciencia, se me activa el órbito frontal. Cuando me preguntan los gerentes dónde está la conciencia, yo digo, para efectos prácticos y para que me entienda, está en el órbito frontal, ahí está la conciencia del accidente. Entonces, en el córtex, en la maduración y en el entrenamiento de esa corteza prefrontal, es donde están la verdadera génesis para entrenar las neuronas a tomar decisiones conscientes y pasar de una cultura reactiva a una cultura emocional y después de una cultura emocional pasar a una cultura independiente. Entonces, es independiente cuando tenemos prefrontal activado, entrenado. Y después entrenamos las funciones ejecutivas superiores que se entrenan, que es lo que nos dio la investigación. De las principales funciones ejecutivas son el control inhibitorio, la toma de decisiones, regulación emocional. Es decir, que en la génesis de la accidentalidad de los 1520 accidentes, el 65% es un problema de cerebro en mente. Y en ese problema de cerebro en mente hay un componente emocional de la arousal. Y entonces me preguntan esta mañana, pero es que nuestros conductores están en automático y hay exceso de confianza. ¿Y qué es el exceso de confianza? Trabajar y trabajar en carretera automático durante 8 o 10 horas diarias que duran en carreteras en Colombia. Entonces la conclusión, entonces ¿por qué se nos accidenta? ¿Por qué cometen errores en carretera? Porque están en automático. Y el problema es porque está en automático. Porque hay que mirar cómo está funcionando su cerebro, pero entre más nosotros empezamos a manejar, 6 meses, 1 año, tenemos más percepción del peligro. Pero a medida que estamos conviviendo o coactuando con esa exposición al peligro, vamos bajando la seguridad. Conclusión, así es el cerebro. El cerebro la toma de decisiones en automático, es una evaluación que la hace y siempre va a coger lo agradable. Siempre. Por eso la gente acá en la costa, que está a 42 grados centígrados, a veces a 45 en las minas de carbón, que están en los lados de La Guajira, en los lados de la zona de la Macarena, allá de los lados de Valledupar, en las minas de carbón, o acá en las minas de níquel que tenemos en Cerro Matoso, en Montelíbano, Montería, en Colombia, están a 42, 43 grados centígrados. Entonces, utilizar el casco me da más calor. ¿Qué hace el cerebro? Se quita el casco. ¿Por qué? Porque eso es más placer. La toma de decisión de placer. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hackear al cerebro para decirle que la quitada del casco te puede poner en exposición a que si te cae algo en el cuero cabelludo, te mata. Conclusión, ese es el cerebro. En conclusión, pasa de un cerebro reptiliano o reactivo a una cultura dependiente del supervisor que te esté vigilando, que te esté enseñando el procedimiento, y después de esa cultura dependiente pasa a una independiente. En la mayoría en donde estamos en Colombia y en Perú, en cultura dependiente, de que el supervisor te esté respirando en la nuca, como decimos en Colombia. Respirando, que te esté supervisando, ponte el casco, ponte la guardia de seguridad, como pasó aquí en un accidente fatal ante Ineta, Perú, que investigamos. Estaban demoliendo un puente de carretera, se cayó el puente en el derrumbe que estaban haciendo con percusión, porque el puente se veía que en cualquier momento ellos estaban derrumbando el puente. Eran 5 trabajadores
4 quedaron colgados porque estaban conectados a la línea vida, el que no estaba colgado cayó al río y murió. Lo encontraron a las 48. Entonces, en conclusión, la pregunta que nos hago, ¿por qué él no estaba conectado a la línea de vida? Son preguntas que nos dio la investigación. ¿Y por qué los otros 4? Entonces, posiblemente hay un problema emocional en ese trabajador que se desconectó. Es posible, eso lo dio la investigación, pero lo que queremos decir es que esa madurez cultural del cerebro reptil límbico al cerebro independiente y después la condición social cuando activamos las neuronas espejo para tener una cultura interdependiente, quiere decir, yo me cuido, soy independiente, soy consciente, competente y después yo cuido a los demás, tengo condición social. Conclusión, de una memoria emocional pasamos a un nivel de conciencia y después de compromiso y confianza y tenemos la condición social. Esa es la cuarta barrera que nosotros proponemos en nuestra doctrina en estos 10 libros. Para terminar, el cerebro productivo en seguridad y salud, para generar un cambio, tenemos un pasado y un futuro, una variable. Tenemos un foco de atención, que es la meta, y tenemos un control inhibitorio. ¿Qué es el pasado? Lo que ya pasó. ¿Y qué es el pasado? El conocimiento que tenemos, las competencias que tenemos, los conocimientos. ¿Y qué es el futuro? Lo que yo quiero, el propósito de mi vida. Entonces, cuando yo tengo un propósito, sentido de mi vida, tengo un pasado que son mis conocimientos, mis habilidades, los sumo y lo multiplico por la atención, que la atención, mi cerebro tiene que tener foco arousal, atencional. ¿Atención hacia qué? Hacia sobrevivir y hacia la meta del cero daño. Tengo que tener la atención. Conclusión, tengo que tener el orbital frontal activado y el dorso lateral activado en el contexto de tomar decisiones conscientes. ¿Y qué es el control inhibitorio? Lo que le pasó a Will Smith en la entrega del Oscar. Se metieron con la esposa y le dijo el comediante que hacía de maestro de ceremonia que su esposa estaba calma o tenía alopecia por un problema autoinmune, claro que él la cogió como a nivel de chiste, llegó Will Smith, se acercó y le metió la bofetada. ¿Por qué? Porque no tuvo control inhibitorio. Entonces, en nuestras investigaciones hay que tener control inhibitorio, es cuando el trabajador va a tomar una decisión y se aguanta. Porque si toma la decisión, se electrocuta. Si toma la decisión, se cae de altura. Y si toma la decisión, explota en el espacio confinado. Conclusión, un neurolíder tiene que creer su sistema de creencias, tiene que querer, tiene que tener, yo quiero, yo deseo, tener la ilusión, la intención, tiene que tener dopamina y después practicar y practicar y practicar para que se convierta el neurohábito en ese problema mental. Esto es para que te vean un cerebro que pesaba 30 kilos de este trabajador que es habitante de la calle y este es Daniel Gómez, un trabajador nuestro de 36 años, duró 17 años en la droga y como después de un cerebro destructivo que pesó 37 gramos, después de un proceso de 7 meses de volver a dopaminizarlo, volver a nivel consciente, volverlo persona útil a la sociedad, hoy está reintegrado y sus neuronas que se atrofiaron quedaron dañadas, pero las neuronas que le servían están regeneradas y pesando 82 kilos. Ese es un antes y un después de un cerebro productivo. Para terminar, el mejor consejo de Napoleón que le puedo dejar a todos los que aquí presentes es que no esperes el momento ideal, jamás llegará. Lo decía Napoleón Hill, el gurú de todos estos procesos de transformación en las organizaciones. Empieza con lo que tengamos, deseemos. Yo di la conferencia en Cajamarca el pasado primero sábado y duré 45 minutos. Este es parte del complemento. Para los que quieran entrar, aquí tenemos los libros y el momento ideal jamás llegará. Empieza con lo que tengamos y ves consiguiendo más herramientas en el camino. Hay que hacer que las cosas pasen. Esta es nuestra serie de libros donde todo lo que aquí hemos hablado durante 1 hora, 50 minutos, 60 minutos, no es suficiente hablar de cerebro. Yo soy médico y llevamos años y años estudiando el cerebro y lo que he hecho es toda una compilación y una síntesis para que en 1 hora ustedes aprendan cómo funciona el cerebro de un líder para transformar organizaciones. Estos son nuestros libros. Los que quieran pueden escribirse en WhatsApp. Los que están en Cajamarca, en Perú, en otros países, se vayan en digital. Y con mucho gusto, ¿qué libro quieren? Si quieren el del cerebro, si quieren el del neurolíder, si quieren el de aprendizaje, que nosotros tenemos disponible, cómo se aprende. Si quieren el de cultura, cómo se hace cultura, si quieren una empresa neurosaludable. Y eso es lo que tenemos. Soy Efraín Butrón, investigador, escritor, consultor de riesgo, apasionado por esta neurociencia, porque cuando llevamos 10, 15 años en el seguro social y en nuestras empresas, nos dimos cuenta que veníamos trabajando 15, 20, 30 y el seguro social en Colombia lleva más de 80 años
y que si hacemos lo mismo, los resultados serán los mismos. Hay que hacer cosas diferentes y para eso lo invito a mi canal donde hay más de 50 videos de 2 minutos. Me gustaría que vean los últimos 5 videos, los últimos 9 videos, sobre todo donde aparezco yo con el cerebro. Y en ese video van a encontrar en 2 minutos lo que he demorado muchas horas de investigación para transmitirle a ustedes en sistemas motivacionales, en aspectos del liderazgo, etcétera, etcétera, en esos 52, para que puedan aprender cómo funciona su cerebro, cómo liderar personas, cómo solucionar problemas. Y los problemas de nuestra vida diaria son, a nivel personal, la pareja, la familia. La familia son los hijos, abuelos, no soy casado, hermanos, primos, hasta el gatico. Pues me dijo, yo no tengo hermano, no tengo hijos, no tengo papá, soy huérfano, pero tengo un gatico. Esa es tu familia. ¿Cómo estoy en mi empresa? ¿Cómo hago mi propósito de vida? Y lo sintonizo con el propósito, la visión y la visión de la empresa. Mi visión, mi propósito de vida lo llevo a la misión. La empresa que es la que me da la subsistencia, que me da la supervivencia, que es la que me paga, que es la que me da el medio de sustento. Y tengo que conectarme con la junta directiva, con mi jefe, en ver qué hago por la empresa. Y último, los amigos. Por eso la pandemia se volvió una pandemia mental, porque nos encerraron. Y el otro problema que tenemos los amigos y los hobbies, el cerebro social. Y por eso la pandemia se volvió mental. Ese es mi canal, se llama en YouTube. Entren, activen, entren a campanita, Efraín Butrón Palacio, y podemos complementar todo este proceso. Y gracias, o neurogracias, por estar aquí presente. Bueno, mi querida Miriam, si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Hemos terminado. Miriam. Muchísimas gracias, doctor Efraín. No sé si algún participante tiene alguna pregunta, la puede escribir por chat para poder Luisa Narro nos menciona muy interesante, así es. Muchísimas gracias por tu comentario, Luisa. ¿Alguien más tiene algún comentario extra? Gracias a ti, Gilmer. Bueno, ahí me están haciendo la pregunta. ¿Me escucha, Miriam? Sí, a todas las personas que no han podido escuchar muy bien la ponencia, nos puede escribir al 985-230-002 para compartir la grabación. Sin ningún problema les podemos enviar el enlace. Ok, o sea, Miriam de la Cámara de Comercio de Cajamarca, le compartir el enlace del video que ellos grabaron, ¿ok? Repite el número. El número es 985-230-002 con el área de capacitaciones empresariales. ¿Otra pregunta? Janice dice, ¿nos podría indicar si hay maestrías en este tema? Bueno, precisamente estamos con... sí, la verdad que nosotros no íbamos a escribir libro. Todo esto ha salido fruto de las investigaciones. Hemos escrito porque nos han dicho, escribe, ya llevamos 10 libros, pero maestría como tal, no hay maestría en neurociencia o neuroseguridad ni neuroliderazgo, no hay maestría. Nosotros hemos realizado ya más o menos 10 cursos en neuroseguridad y cursos en neuroliderazgo. Con mucho gusto estamos mirando con la Cámara de Comercio y de Producción de Cajamarca para ver si montamos un curso y con mucho gusto ahí entregamos una certificación internacional por una universidad de Córdoba, España, firmada por el doctor Calatrava, que es el presidente de la Asociación de Profesionales. Entonces, esa capacitación la vamos a hacer, una capacitación de 9 horas, y la vamos a hacer más o menos para los primeros días de noviembre o cuando nos pongamos de acuerdo con la Cámara de Comercio de Cajamarca. ¿Otra pregunta? Así es, los invitamos a estar pendientes de los cursos que vamos a estar aperturando próximamente. Sé que les vamos a impresionar. ¿Tienen alguna otra preguntita? Bien, si no habría preguntas... Buenas tardes. Buenas tardes. En el chat te escribí. A ver. ¿Qué pregunta tiene Lourdes?
Doctor, yo Dice, estaba doctor, preguntándole si era posible de repente en todo caso tratar las enfermedades que son autoinmunes. Si era posible que, Tratar las enfermedades que son autoinmunes. bueno, ya el concepto de autoinmunidad es otro concepto biológico, se llama autoinmune, el cuerpo reacciona. Las neurociencias, o lo que sí podemos en neurociencia, es que nosotros tenemos un genoma, una expresión genética. Y el cerebro es el único órgano que podemos moldear, que podemos, como decía Santiago Ramón y Cajal, ganó el premio Nobel del español, él descubrió cómo eran las neuronas, cómo eran las dendritas. Y Ramón y Cajal decía que nosotros podemos ser el propio escultor de nuestro propio cerebro. O sea, el cerebro es el único órgano del cuerpo que podemos enviarle una orden y conseguir una meta, generando ¿qué? Dopamina. Entonces, lo que sí podemos, y es lo que llama la expresión genética. Ejemplo, personas que van a ser obesas, desde su genoma, de su genética, nosotros, y es lo que llama la epigenética, la epidemiología de la genética, es que podemos tratar de moldear algunas enfermedades que por genoma estamos predispuestos a tener. ¿Cómo? Teniendo estilo de vida saludable. Ejemplo, bajando azúcares. Ejemplo, bajando carne roja para no dar enfermedades que estén expresadas genéticamente, ácido úrico, etcétera, etcétera. Entonces, en la parte de autoinmunidad, hoy en día está una disciplina, una especialidad que está tomando mucho auge, que es la psiconeuroinmunoendocrinología, donde la psiconeuroinmunoendocrinología está mirando cómo podemos gestionar algo, no todas, de estas enfermedades autoinmunes. Pero estamos en proceso. Falta mucho para aprender más de la epigenética. ¿Ok? ¿Otra pregunta? Bueno, los que estén interesados en el curso, en los libros, ahí está el 320-568-9574. Se comunican a ese WhatsApp. Tendrán los libros en forma digital. Y ahí está el valor equivalente a soles, a dólares, etcétera, de acuerdo a su país. Y los que estén interesados en un curso con la Cámara de Cajamarca de Comercio, estamos mirando a ver si logramos un grupo que esté interesado para ver si podamos hacer un curso de neuroseguridad y neuroliderazgo. ¿Alguna otra pregunta, Miriam? bien, doctor, no hay más preguntas. Creo que esas han sido todas. Agradecerle por esta increíble ponencia, muy interesante. Y los esperamos en próximos webinars y quizás un curso también. Hasta luego. Ok, gracias Miriam, gracias Cámara de Comercio de Cajamarca, Argotaje, por las empresas que nos llevaron y las diferentes entidades, los sponsors que nos llevaron a Cajamarca, y que este es el complemento. Síganos al YouTube, Efraín Butrón Palacio, ahí complementarán. Que tengan un feliz día y que sean felices, Efraín les dice. Bye bye desde Medellín, Colombia.